protagonista de la jornada de hoy también es la vivienda, el nuevo plan estatal aprobado por el Consejo de Ministros, en ese mismo en el que se ha sentado Román Escolano, también se ha sentado Íñigo de la Serna, que ha comparecido para hablar de este plan estatal de vivienda 2018-2021, dotación para los 4 años de 1.443 millones de euros, esto es un 63% prácticamente más que en el plan anterior, Marisa. Sí, lo decía hoy el ministro de Fomento, que explicaba que la dotación va a ser de 350 millones para este año y se ampliará cada ejercicio. El plan, que se aplicará con efecto retroactivo al 1 de enero, contempla ayudas al alquiler y a la compra para menores de 35 años y facilita el acceso a la vivienda en las zonas afectadas por despoblación rural, con ayudas a la compra y al alquiler para jóvenes que viven en municipios de menos de 5.000 habitantes. También integra un programa para alquilar viviendas desocupadas, propiedad de entidades financieras, a personas en situación de desahucio, y un nuevo programa para fomentar la construcción de viviendas destinadas al alquiler, que se extiende a las promociones privadas por primera vez. Y contactamos estas horas con el abogado Luis Solana, que además de colaborador de esta casa es secretario de la Federación Aragonesa de Cooperativas. Luis, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué titulares tú como experto nos puedes dejar de este plan de vivienda aprobado hoy? Bueno, pues por un lado lo que acabáis de comentar, ¿no? El incremento importante que también va en línea con la mejora económica del país, del plan anterior, que estaba algo por encima de los 800.000 euros, a superar los 1.400 millones de euros en inversión en los próximos 4 años. En el lado negativo, que creo que en este plan se olvida definitivamente de algo que ha sido estructural en nuestro país, de alguna manera, en mi opinión, que ha llegado a ser precursor de la igualdad en nuestro país, que es la vivienda protegida. Se olvidan de la vivienda protegida como la hemos conocido durante todo el siglo XX y principios del siglo XXI. Como dice el plan, dos líneas generales, alquiler y rehabilitación es la apuesta clara. Alquiler, además, apuesta por los desahuciados y por los jóvenes y las personas mayores a través de esa técnica que conocemos del cohousing. Los desahuciados, hay una novedad importante, que en este momento o hasta ahora solamente todas las políticas sociales que había, tanto el gobierno central como las autonómicas, iban un poco dirigidas a los desahuciados hipotecarios, a los lanzados hipotecarios, y ahora también se ocupa de los desahuciados por impago de rentas, lo cual creo que también es importante porque también es un sector que necesita de esas ayudas. Uh-huh. La manera, pues a través de crear una especie de fondo social de vivienda, con viviendas del Sareb, con viviendas que cedan los bancos, para poner a disposición por importes máximos de 400 euros, que creo que es una buena medida y que va a ayudar bastante a todo este sector de población. También, como decía, ayudas al alquiler para jóvenes, ¿no? Creo que es la gran medida de alquiler, hasta 600 euros de ayuda. En determinados municipios va a poder llegar hasta los 900 euros y siempre con unos límites en función de los ingresos del trabajo que obtengan esas familias. En cuanto a los mayores, lo mismo, ¿no? También hay unas ayudas importantes a lo que conocemos como cohousing. Cohousing en el sentido de edificios con viviendas más pequeñitas pero con zonas comunes, ¿no? Pues la cocina, la lavandería, el terapeuta, ¿no? O el rehabilitador, pues con estos servicios, ¿no? En esto sí que hay un impacto importante, que se busca que los promotores incidan en rehabilitar edificios o construir nuevos edificios con este enfoque a 40 años, con ayudas bastante importantes y con rentas que no están nada mal, porque creo que alcanzan los 9,5 euros por metro cuadrado útil que vaya a ocupar cada persona mayor. Y la segunda línea, perdón, Alberto. Sí, brevemente, Luis, por favor. Sí, cuéntanos esa segunda línea de la que hablabas. Y la segunda línea era la rehabilitación, ¿no? Uh-huh. Me parece que hay dos cuestiones importantes. Hay una decisión grande por parte del Estado de acometer la rehabilitación de los edificios de nuestro país, que ya van teniendo muchísimos años. Hay un dato muy positivo, que respecto del anterior plan es para edificios anteriores al año 1996, o se pone en el año 96, en el anterior plan estaba en el año 81, y la inversión puede estar entre el 40 y 75%. Para personas que tengan ingresos inferiores a 3 veces el IPREM, que estamos hablando de unos 22.500 euros al año aproximadamente, pues puede llegar hasta el 75%. Pues, estas son las dos líneas generales, Alberto. Dos líneas importantes y que me imagino que se podría haber optado por otras cuestiones, pero también es un plan positivo para ti, ya brevemente, en general, Luis. Para mí, sí, creo que es positivo. Como te decía al principio, creo que la gran olvidada es la vivienda protegida, que creo que ha sido bastante dinamizador de esa igualdad, ¿no? Que posibilitaba a todo el mundo acceder a una vivienda en propiedad, que creo que todavía el sentimiento del español medio o la aspiración media es de adquirir su vivienda en propiedad. Uh-huh. Y luego en el borrador, Alberto, había
un proyecto de ayudas a la adquisición de cualquier tipo de vivienda, no necesariamente protegida, también libres, de hasta 10.800 euros por vivienda en todos los municipios. Esto parece ser, entiendo yo, por el comunicado que ha llegado del Ministerio de Fomento, que no ha pasado el corte del Ministerio de Hacienda, del presupuestario, y se queda solamente para municipios de menos de 5.000 habitantes, lo cual tampoco está mal. Lo cual tampoco está mal, sobre todo en la comunidad aragonesa. Por ejemplo, Luis Solana, abogado, colaborador de esta casa y secretario de la Federación de Cooperativas Aragonesa. Gracias por estar aquí en el Económico. Nada, a vosotros. Gracias. ¿A ti qué te parece, José? Bueno, cosas positivas, ¿no? Me parece una buena medida tardía, evidentemente, porque hemos dejado a mucha gente sin casa y a muchas casas sin gente, y sobre todo en la línea de la rehabilitación. Venimos apostando hace muchos años en esa incidencia en cuanto a la recuperación de la vivienda y también de la generación del empleo, porque a vivienda se estiman 2 empleos directos y 3 indirectos, con lo cual, evidentemente, una buena medida, aunque algo tardía, pero buena medida.